Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Gallego Vázquez, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana y el tema del cual les vengo a hablar el día de hoy es la colangitis aguda. Antes de comenzar la charla quisiera darle las gracias al doctor Luis Felipe Roldán, quien fue mi asesor para desarrollar este tema. Para la charla vamos a manejar el siguiente contenido, vamos a hablar algo de la definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento según lo que nos indican las guías, cuestionarnos si hay algo nuevo en su manejo y finalmente unas conclusiones. Para comenzar entonces hablando de la definición de la colangitis, tenemos que la primera definición que se le dio fue en 1877 por Jean Charcot, que era un médico francés, quien describió esta enfermedad como una fiebre hepática que comprometía la vida. ¿Qué es lo que se sabe o cómo la definimos hasta el momento? Que es un síndrome caracterizado por fiebre, ictericia y dolor abdominal que se desarrolla como resultado de la estasis y de la infección del tracto biliar, u otra definición es una inflamación e infección del epitelio que recubre los ductos biliares. Es una enfermedad que tiene un espectro muy amplio, puede ir desde leve, moderada a severa, ya vamos a hablar un poco más de esto. Refiriéndonos a la epidemiología, se dice que en los Estados Unidos hay alrededor de 200.000 casos al año, con una edad promedio de aparición que es entre los 50 y los 60 años, de igual incidencia en hombres y en mujeres, y se dice que del 100% de los pacientes que tienen algún tipo de colecistopatía, entre el 6 al 9% va a desarrollar colangitis. Cuando hablamos de la severidad, el 50% van a ser leves, 37.4% moderadas y el restante van a ser colangitis severas. Y cuando hablamos de la mortalidad de esta enfermedad, decimos que para la década de los 80 presentaba una mortalidad de alrededor del 50%, posteriormente en los 90 esta mortalidad disminuyó y pasó a ser entre el 10 al 30%, y en la actualidad tenemos una mortalidad que va entre el 2.7 y el 10%. Entonces lo primero que nos debemos de preguntar en este punto es ¿qué ha cambiado, qué ha hecho que la mortalidad haya disminuido de una manera tan significativa durante los últimos años, perdón? Y lo que ha venido aconteciendo es que tenemos un mejor reconocimiento de la enfermedad, unos estándares de manejo y unos protocolos que están mucho más definidos, tenemos mayor tecnología de mayores recursos, y todo esto se ve en parte de las guías de Tokio, que son, digamos, los estatutos que rigen en el momento el manejo de la colangitis, siendo las guías de Tokio 2018 el último documento que tenemos pues, sobre el manejo. Cuando hablamos de la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a revisar todos vamos a tener unos factores que van a ser protectores. El flujo libre de la bilis nos ayuda a barrer las bacterias desde el tracto biliar hacia el duodeno, las sales biliares nos inhiben la reproducción bacteriana, el esfínter de Oddi que actúa como una barrera, el epitelio de las vías biliares que produce IgA y moco, y esto ayuda a que las bacterias no tengan una adherencia fácil al epitelio, y las uniones GAP y las células de Kupffer que van a evitar la translocación bacteriana del sistema venoso portal. La principal causa de la colangitis va a ser una obstrucción, y cuando se presenta cualquier tipo de obstrucción, todos estos mecanismos van a fallar y se va a desarrollar una presión intraductal elevada, y por ende también se va a desarrollar un sobrecrecimiento bacteriano. De las causas de obstrucción biliar tenemos que la coledocolitiasis es la primera de todos, con una incidencia que va entre el 28 al 70%, seguido por la estenosis biliar tanto maligna como benigna, post-CEPRE, y en el resto de patologías vamos a tener patologías que van a ser benignas y malignas. De los signos y los síntomas, entonces tenemos que lo que es el dolor abdominal y la ictericia son los tres que más predominan, siendo el dolor abdominal y la fiebre los de mayor incidencia con un 80% de los pacientes, y seguido de la ictericia que se puede presentar entre un 60 a un 70% de los pacientes. Cuando estos tres están presentes de manera conjunta en un paciente, vamos a hablar de la triada de Charcot, que tiene una sensibilidad muy baja, solamente alrededor del 25% y una especificidad del 90%, y cuando se presentan de la triada de Charcot en conjunto con hipotensión y alteración mental, vamos a hablar de la penta de Reynolds, que solamente va a estar presente entre el 3.5 y 7.7% de los pacientes. De acá, algo muy importante es que en un paciente que tenga ictericia e hipotensión, sin necesidad de que se presente cualquiera de los otros signos o síntomas, podemos sospechar una colangitis debido a que los pacientes que están en extremo de la vida o que son inmunosuprimidos, la hipotensión puede ser la única manifestación de una infección sistémica.
Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Primero debemos de sospechar la infección biliar aguda y deberíamos de empezar a hacer un monitoreo de signos vitales, manejo inicial con líquidos, analgesia, y ellos hablan de los antibióticos muy específicamente en este caso antes del diagnóstico, es cuando nos estamos enfrentando a un paciente que está séptico. No deberíamos de esperar a realizar el diagnóstico sino iniciar el manejo. De manera concomitante deberíamos descartar otras patologías como colecistitis, pancreatitis, absceso o lesión o fuga de vías biliares en el caso de los pacientes que han sido sometidos a una colecistectomía por laparoscopia o cualquier intervención del tracto biliar de manera reciente. Si posteriormente realizamos entonces el manejo, hay dos pasos importantes y es primero establecer la severidad y segundo definir si el paciente requiere o no transferencia a un centro asistencial de mayor complejidad y de acuerdo a esto comenzar el tratamiento según lo indicado en las guías de Tokio. Para el diagnóstico conocemos que tenemos tres criterios, unos de inflamación sistémica, otros de colestasis y otros de prueba de imagen. Cuando tenemos un criterio positivo de A de inflamación sistémica más uno de cualquiera de los otros dos, hablamos de una sospecha diagnóstica y vamos a hablar de una certeza diagnóstica cuando tenemos un ítem positivo de cada uno de los parámetros que nos indican las guías de Tokio. Ahora, que es muy importante, que ante la sospecha de colangitis, deberíamos de realizar un monitoreo y seguimiento cada 6 a 12 horas hasta que el paciente cumpla con los criterios diagnósticos. Sin embargo, no deberíamos de esperar a que el paciente cumpla los criterios, como les decía ahorita, para iniciar el manejo antibiótico en un paciente que está inestable o que está séptico. Dentro de las imágenes que disponemos para el diagnóstico tenemos ecografía, tomografía y resonancia, siendo la ecografía una imagen que tiene una sensibilidad muy variable y que nos puede llegar a representar hasta el 10 al 20% de falsos positivos, negativos, perdón. Como ventajas es una ayuda que es ampliamente disponible, no invasiva, es costo efectiva, pero desventajas tiene que es operador dependiente y que existen algunos factores propios del paciente como lo son la obesidad y la interposición de gases que nos pueden dificultar el diagnóstico. La tomografía es muy sensible para la dilatación de las vías biliares, pero es muy mala para diagnosticar coledocolitiasis y esto se debe principalmente a la resonancia, que sería la imagen que tiene mejor sensibilidad y especificidad, pero que como desventajas tiene que es muy poco disponible, es muy costosa, van a haber pacientes que van a tener contraindicación para su realización, que son los pacientes que tienen cualquier tipo de artefacto metálico en el cuerpo, y también los pacientes que sufren de claustrofobia requerirían una sedación con los riesgos que atrae, que tiene per se la anestesia. Para clasificar la severidad, la guía Tokio nos habla de 3 grados, 1, 2 y 3, siendo grado 3 el paciente que tiene algún tipo de disfunción sistémica, grado 2 los pacientes que tienen alteración en los leucocitos, fiebre, edad avanzada, hiperbilirrubinemia o hipoalbuminemia, y grado 1 pues los pacientes que no cumplen con criterios de ninguno de los otros dos. ¿Qué nos dice también la guía y que es muy importante en este punto? Que la severidad no se debería de estadificar solamente al momento del diagnóstico, sino también en las primeras 24 a 48 horas posterior a la realización del mismo, y que los pacientes que tienen una colangitis grado 2 o grado 3 se les debería de transferir a un centro de mayor complejidad lo más rápido posible para realizar pues, el manejo con derivación y con antibióticos según lo que nos dice la guía. ¿Qué es lo otro que nos propone la guía? Que de acuerdo al grado de severidad de cada uno, pues de cada paciente, vamos a establecer el manejo, que básicamente lo más importante va a ser dar manejo antibiótico y drenaje, y es en el drenaje en donde cambian los tiempos. Ellos nos dicen que para el grado 1 no hay necesidad de hacer un drenaje emergente a menos que el paciente presente deterioro en las primeras 24 horas de haber instaurado el manejo antibiótico. Sin embargo, sí nos dice que debemos de hacer un drenaje preferente o urgente en la grado 2, para esto el tiempo que dan es de 24 a 48 horas, y un drenaje emergente en las pacientes que tienen grado 3, es decir, un drenaje en menos de 24 horas. Hablando de las pautas de tratamiento antibiótico, específicamente sobre los aislamientos, tenemos que en los pacientes, pues en los cultivos de los pacientes que tienen colangitis, los gérmenes que se pueden presentar van a ser gram negativos, siendo el predominante todos la E. coli, seguida por la Klebsiella, la Pseudomonas y el Enterobacter. Gérmenes gram positivos como el enterococo, el estafilococo y el estreptococo, y anaerobios que pueden estar presentes hasta un 4 a un 20% de los pacientes. Existen ciertos factores de riesgo para que los pacientes presenten microorganismos resistentes. Uno de ellos son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, viajes recientes a área con alta resistencia a antibiótico, que para las guías de Tokio sería África, Asia y el Medio Oriente,
pacientes inmunosuprimidos o pacientes que de entrada ya sepamos que están colonizados por cualquier germen que es resistente. ¿Y qué nos dicen entonces las guías respecto a los hemocultivos y a la duración del manejo antibiótico? Primero, los hemocultivos van a ser positivos entre el 21 al 71% de los pacientes. Dicen que van a ser opcionales en la colangitis, que es grado 1, pero que deberían de ser obligatorios en la colangitis grado 2 y grado 3, y para el tiempo de tratamiento nos dan una pauta general, y es que todo paciente debería ser sometido a manejo antibiótico por 4 a 7 días, contando estos días posterior al drenaje efectivo y controlado del foco infeccioso. Sin embargo, hay unas pautas, unos puntos muy específicos que nos van a modificar estos días de tratamiento. Lo primero es que se debería extender el manejo hasta 2 semanas si se documenta una bacteremia por enterococo o estreptococo, y esto es básicamente por el riesgo que tienen los pacientes de desarrollar endocarditis. Lo segundo es cuando todavía tenemos cálculos o una obstrucción residual, y en estos casos deberíamos dar antibiótico hasta que esto se resuelva completamente. Y lo tercero son los pacientes que de manera concomitante tienen un absceso hepático, en los cuales la guía nos dice que deberíamos de dar antibiótico hasta que tengamos una resolución clínica, paraclínica e imagenológica del absceso. Hablando entonces del tratamiento antibiótico, la guía lo que nos hace es dividir las opciones que tenemos dependiendo si es una infección adquirida en la comunidad o asociada a los cuidados de la salud, y tenemos disponibilidad de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos y fluoroquinolonas. De las penicilinas, que es tal vez los medicamentos que nosotros más utilizamos en el momento, nos hablan de la piperacilina, tazobactam, y aquí les hago este énfasis, y es porque la guía nos dice que para una colangitis que sea grado 1, podríamos dar manejo con ampicilina sulbactam siempre y cuando la tasa de resistencia a este antibiótico sea menor del 20%, y eso es algo que no pasa en nuestro medio, según los últimos estadísticas documentadas en la página del grupo Germen. La resistencia a la ampicilina sulbactam en los medios en los pacientes de urgencias y de salas generales y de cuidado crítico sobrepasa el 40%, y es por eso que se propone en nuestro medio utilizar piperacilina, tazobactam en cualquiera de los grados. Cefalosporinas, tenemos una amplia variedad de medicamentos para usar, y lo importante es que todas ellas deben de ir siempre acompañadas de metronidazol. Carbapenémicos, el ertapenem principalmente se podría dar en grado 1, grado 2, e imipenem cilastatina en los pacientes que tengan grado 3 o infección asociada a la salud. Los monobactámicos no se recomiendan en grado 1 y grado 2, pero sí en grado 3 y en infecciones asociadas a los cuidados de la salud, principalmente la Streonam, y las fluoroquinolonas, que no se van a recomendar cuando el paciente tiene una colangitis grado 3 o una infección asociada a la salud, y que también, al igual que las cefalosporinas, se deberían de dar acompañadas por el metronidazol. Nos hablan de 2 medicamentos o tratamientos puntuales que también deberíamos de considerar, y es el primero, la vancomicina, en los pacientes que tengan una colonización conocida por un estafilococo aureus meticilino resistente, cuando ya falló el tratamiento convencional, una exposición previa a antibióticos, en un paciente inmunosuprimido que tenga prótesis endovasculares o válvulas cardíacas, y los antifúngicos en los pacientes en los cuales tenemos un aislamiento de cándida, ya sea en Gram y en cultivos, perforación del tracto gastrointestinal superior, perforaciones intestinales recurrentes, o en los pacientes que de manera reciente han tenido una pancreatitis que fue manejada quirúrgicamente. Es en estos grupos de pacientes donde deberíamos de considerar dar manejo con estos antibióticos. Entonces, ya abordamos la parte que era el manejo antibiótico, que es el primer pilar del tratamiento en los pacientes. Lo segundo y más importante es el drenaje, y es importante porque nos va a controlar no solamente el foco de infección, sino que en la mayoría de procedimientos nos ayuda a controlar de entrada la causa de la obstrucción, y nos va a disminuir los niveles de endotoxinas y la secreción de IgA, y por medio de estos dos nos ayuda a depurar la bacteremia y al barrido de las bacterias que están en el tracto biliar. Dentro de las opciones vamos a tener la CEPRE, CTPH, drenajes guiados por ecografía y drenajes quirúrgicos que pudieran ser abiertos o laparoscópicos. La CEPRE se dice que es el gold estándar para el manejo y la primera opción que deberíamos de llegar a considerar en todos los pacientes que se presentan con una colangitis. Se dice que tiene una tasa de éxito de alrededor del 90% y que va a tener una baja morbimortalidad. Como ventaja tiene que nos sirve para tratar las obstrucciones de causas tanto benignas como malignas, y el beneficio que nos va a dar es que no solamente nos ayuda al drenaje, sino que nos ayuda al manejo de la causa subyacente, y que en los pacientes que esta CEPRE se realiza de manera concomitante con una esfinterotomía, está demostrado que tienen una menor estancia hospitalaria los pacientes. Entonces, la CEPRE como tal no es un
procedimiento inocuo va a tener unas complicaciones, las principales: pancreatitis, sangrado, perforación e infecciones, y existen ciertos factores de riesgo que me pueden hablar sobre la predisposición que va a tener el paciente de desarrollar algún tipo de complicación por la CEPRE. Lo primero son relacionados propiamente por el procedimiento, y hablan de estos cuando tienen una canulación muy difícil, relacionados con el paciente, ancianos que tienen alguna anatomía que está alterada, ya sea porque tienen una reconstrucción en Yever-Rux o cualquier cirugía previa, enfermedad renal crónica, principalmente si están en hemodiálisis, la cirrosis principalmente si es Child B o C, y la disfunción del esfínter de Oddi, y otros factores de riesgo que van a estar relacionados con el hospital y con el médico que realiza el procedimiento, y es que cualquiera de los dos vaya a tener una baja exposición a un volumen de pacientes, poca experiencia o la mala selección de los pacientes. Contraindicaciones absolutas para la CEPRE solamente tenemos una, y es cuando se sospeche o se confirme la perforación visceral, y relativas: inestabilidad cardiopulmonar, coagulopatía, embarazo o alergia al medio de contraste. La esfinterotomía, dentro de las guías de Tokio, es algo que dicen que no se debería de realizar de manera rutinaria si el paciente tiene coagulopatía o si está anticoagulado. Sin embargo, lo que nos dice las guías ASGE es que se debería de realizar, ya que los pacientes que de manera conjunta se les hace CEPRE con esfinterotomía facilita la remoción de los cálculos y va a tener una estancia hospitalaria mucho más corta, y asimismo van a tener una menor necesidad de intervenciones a futuro para el drenaje completo y de la vía biliar y la remoción completa de los cálculos. Desventajas: sangrado y que la esfinterotomía no nos disminuye el riesgo de pancreatitis. Y la dilatación papilar con balón es una buena opción cuando la esfinterotomía está contraindicada, por ejemplo en los pacientes anticoagulados o con coagulopatías. La ventaja es que tiene menos riesgo de sangrado, pero las desventajas es que es un procedimiento que está relacionado con un menor porcentaje, una menor tasa de éxito, y que estos pacientes van a requerir más intervenciones a futuro para realizar una remoción completa de los cálculos. Y algo muy importante que nos dicen las guías es que una dilatación biliar papilar con balón sola no nos sirve, porque este procedimiento conserva la función del esfínter de Oddi, entonces básicamente seguiría la función de barrera y no nos estaría ayudando para el drenaje de la colangitis. La CTPH es un procedimiento que va a tener una tasa de éxito que va a variar entre si el paciente tiene o no una dilatación de las vías biliares, va a ir entre el 86% hasta el 63%. Las indicaciones es cuando tenemos una papila que no es accesible, cuando no hay disponibilidad de la CEPRE o cuando la CEPRE ya fue fallida por la no canulación de la vía biliar, y los problemas es que está relacionada con una mayor tasa de dolor en los pacientes, puede tener desplazamiento u obstrucción del dren, problemas cosméticos para los pacientes, dermatitis, fuga biliar y que les altera la calidad de vida. Y el drenaje guiado por ecografía, que en verdad es una intervención, digamos, que se debe de analizar muy bien a quienes se les debe ofrecer, porque las guías lo que nos dice es que cuando este procedimiento se realiza en un centro que tiene una amplia experiencia en la realización del mismo o con altos volúmenes de pacientes, va a tener una tasa de éxito que va a ir entre el 90 al 100% y que es equiparable con la de la CTPH. Sin embargo, en los centros que tienen poca experiencia, la tasa de éxito va a caer hasta el 67%. Y el drenaje quirúrgico, que debería de ser, entre comillas, la última opción a ofrecerle al paciente, ya que es el procedimiento de drenaje que más está asociado con morbimortalidad, pero que se puede ofrecer en pacientes tanto estables como inestables. En un paciente estable, para darle manejo definitivo a la patología que le está causando la colangitis, y en un paciente inestable es cuando no tenemos disponibilidad de cualquiera de los recursos anteriores, es decir, la CEPRE, la CTPH o el drenaje guiado, o cuando ya realizamos cualquiera de estos y a pesar de eso el paciente viene con un empeoramiento clínico. Las opciones: un tubo en T, una colecistostomía, colecistectomía o exploración de vías biliares, y lo más importante en estos pacientes es que los procedimientos deben de ser cortos. Cuando estamos realizando un manejo quirúrgico en un paciente que está inestable, el objetivo es drenar la vía biliar, no es controlar la patología de base y no va a ser la remoción completa de los cálculos. Entonces, esto es como un algoritmo que nos proponen algunos de los artículos y documentos actuales. Es que si nosotros tenemos un paciente con colangitis, primero deberíamos de darle manejo intravenoso con antibióticos, analgesia y reanimarlo. Si responde, preguntarnos si tiene o no vesícula presente. Si la tiene presente, realizar un manejo quirúrgico definitivo que puede ser abierto laparoscópico. Si no tiene vesículas, llevar un manejo endoscópico, pero si el paciente está en una colangitis severa, está chocado, deberíamos de realizarle un drenaje emergente, ya sea por, idealmente por la CEPRE, que es lo primero que ellos indican. Si esto falla o si no
TPH no se tiene disponible, pasar a una cirugía de emergencia. ¿Cuáles son las consideraciones que deberíamos de tener en cuenta al momento de ofrecer el manejo? Si es un paciente anticoagulado con coagulopatía, no realizar esfinterotomía, sino ofrecerle una CEPRE con stent o con dilatación biliar. Y si es un paciente que de entrada tiene alteración anatómica, realizarle una CEPRE asistida por enteroscopia. Bueno, entonces el manejo de la colangitis, digamos que ha estado establecido en los últimos años por las guías de Tokio, y lo que queríamos ver también, o parte de la charla, saber si había algo nuevo en el tratamiento. Y buscando en la bibliografía encontramos que hasta el momento se vienen desarrollando estudios que intentan disminuir la terapia antibiótica a un tiempo menor del que en este momento está pautado. Para eso les traigo dos estudios. Este es el primero, es un estudio retrospectivo que fue publicado en febrero del 2020. En este estudio, que fue publicado por la Sociedad Europea de Gastroenterología, lo que hicieron fue recolectar datos de pacientes sometidos a CEPRE entre enero del 2012 y enero del 2017, y el objetivo de ellos era evaluar la recurrencia de complicaciones en pacientes que tenían colangitis, que se les hizo una CEPRE, y los dividieron en dos grupos: un grupo de pacientes que les daban 3 o menos días de manejo antibiótico versus 4 o más días. Como objetivo entonces primario era evaluar las complicaciones, las infecciones locales en los 3 primeros meses, y secundario ver cuántos de estos pacientes desarrollaban infección por Clostridium, la estancia hospitalaria y la mortalidad por cualquier causa. Dentro de las características sociodemográficas no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos, y las conclusiones a las cuales ellos llegan es que las complicaciones locales o infecciosas no tienen una diferencia que sea estadísticamente significativa, pero lo que ellos sí encontraron es que en los pacientes que se les dan 3 o menos días de manejo antibiótico posterior a una CEPRE que fue exitosa, sí tienen una menor estancia hospitalaria, no desarrollan más complicaciones infecciosas a 30 días, y tampoco hay cambios en la mortalidad, porque inclusive lo que ellos dicen es que durante este estudio tuvieron 4 mortalidades, pero esas 4 mortalidades estuvieron todas en el grupo de los pacientes que fueron sometidos a 4 o más días de manejo antibiótico. Entonces lo que ellos concluyen es que si yo tengo un paciente con colangitis y le hago una CEPRE que es exitosa, la terapia antibiótica por 3 o menos días pareciera ser suficiente. Sin embargo, lo que ellos dicen es que se necesitan más estudios a futuro para establecer esto como una pauta. El segundo estudio es este, publicado en el 2020, fue desarrollado en Fukuoka, Japón. También es un estudio que es retrospectivo, que se realizó entre abril del 2014 y marzo del 2019, y el objetivo era el mismo: verificar si la terapia antibiótica podía ser reducida a 3 días o menos en un paciente con colangitis posterior a una CEPRE. El resultado primario era comparar la mortalidad a 30 días y recurrencia a los 3 meses entre ambos grupos de pacientes, unos sometidos a menos de 3 días y unos de más de 4 días, y el resultado secundario era evaluar la estancia hospitalaria. Para este estudio se analizaron en total 96 pacientes, 22 fueron sometidos a un curso corto de antibióticos y los 74 restantes a un curso largo de antibióticos. En las características sociodemográficas no tuvimos una diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los dos grupos, y lo que ellos empiezan a concluir es que en los resultados primarios de la mortalidad a 30 días no hay una P que sea estadísticamente significativa, y la estancia hospitalaria sí se vio disminuida. Lo que ellos dicen acá y lo que concluyen en este estudio es que el tratamiento antibiótico por 3 o menos días posterior a una CEPRE exitosa se podría considerar. Sin embargo, ellos aclaran que tienen ciertas limitaciones, como que es un estudio unicéntrico, y que de entrada ellos excluyeron todos los pacientes que tuvieran una colangitis severa, por lo cual ellos dicen que también se necesitan estudios a futuro para dar una pauta para que una pauta antibiótica de 3 o menos días se pueda recomendar sin ningún problema. Y lo otro que queríamos traer es que, como conocemos y como dijimos ahorita, el drenaje antibiótico es, el drenaje quirúrgico es pues junto con los antibióticos es la intervención más importante. Entonces queríamos saber qué otras opciones para el drenaje quirúrgico, se estaban implementando o si habían desarrollado algo nuevo, y para eso traemos esto. Previamente, todos los pacientes que tenían una colangitis y que iban a ser llevados a una colangioscopia se les realizaba pues este procedimiento por medio de un sistema madre e hija. Era un sistema en el cual se requerían 2 médicos, uno que manejaba la madre o el duodenoscopio y otro médico que manejaba la hija o el colangioscopio,
pero esto era, digamos, una técnica que no era muy bien aceptada, ya que tenía una mala calidad de la imagen, los equipos eran muy malos, tenía una mala maniobrabilidad y una pobre irrigación. Entonces, para esto, en aras pues de mejorar estos procedimientos, lo que fue el Boston Scientific Massachusetts lo que hizo fue crear otro equipo que se llama el Spyglass. El Spyglass es pues ya se los voy a mostrar, es un dispositivo que fue aprobado por la FDA en noviembre del 2006 y básicamente tiene el colangioscopio y el duodenoscopio en un solo instrumento. Entonces va a ser un procedimiento que solamente requiere un solo operador y que en su punta va a tener 4 canales. El primero que va a ser para la luz y la cámara, otros 2 que son laterales para sistemas de drenaje pues a alta presión, y el último es por el cual podemos realizar todos los procedimientos. Básicamente así es como se vería. Acá les traigo una ilustración. Este fue un dispositivo que se comenzó a desarrollar en 2006 por el Boston Scientific y que, como les dije ahorita, fue aprobado por primera vez en la FDA, en el 2009. Y las ventajas que nos ofrece es, aparte de que es solamente un solo operador, nos ayuda a una visualización directa de todo lo que son las vías biliares y los conductos pancreáticos, nos ayuda a una visualización directa de todas las lesiones, podemos realizar toma de biopsias guiados pues, también por la imagen y bajo visión directa, nos ayuda a una litotripsia que puede ser láser o que puede ser también por medio de presión de agua y que nos va a ayudar no solamente para patologías benignas, sino también malignas y que adicional a realizar litotripsias y biopsias también nos ayuda a la colocación de stent. Listo. Entonces, pasamos de esto, que era el sistema madre-hija con la calidad de imagen, y aquí vemos un cálculo impactado en el colédoco, a esto que es lo que actualmente nos ofrece el Spyglass, que es una imagen de mejor calidad. Cuando comenzamos entonces a buscar sobre la utilidad del Spyglass, empezamos a encontrar estudios, los más recientes nos dicen que van a tener una utilidad no solamente para el diagnóstico de las distintas lesiones, sino también para el manejo terapéutico, nos ayuda a la colocación de stent, ablación de tumores, litotripsia y biopsias. Y cuando comenzamos entonces a comparar cuál es más efectivo, si un Spyglass u otras intervenciones, encontramos este primer estudio, fue publicado en el 2020, carácter prospectivo aleatorizado, y lo que quería hacer era comparar el Spyglass versus la exploración biliar y quería demostrar que simplemente no era inferior. Este estudio lo que hizo entonces fue incluir 157 pacientes, los aleatorizó en 2 grupos, cada uno de estos grupos se le sometió al Spyglass o a la otra intervención, y lo que ellos concluyen es que si bien durante la primera sesión el Spyglass fue mucho inferior, ¿cierto?, a otro tipo de procedimientos, para la remoción total de cálculos demostró ser mucho mejor, y adicional a eso, se demostró que la tasa de conversión a una cirugía abierta o a otro tipo de procedimientos no era estadísticamente significativa, pero que la estancia hospitalaria sí se vio acortada. Entonces nos dicen que es una intervención que se podría empezar a considerar. Las complicaciones entre los 2 grupos no fueron estadísticamente significativas, y lo otro que sí demostró mejoría es que cuando realizaban cuestionarios de seguimiento en la calidad de vida de los pacientes, a 1 mes y a los 3 meses, los pacientes que fueron sometidos a Spyglass tuvieron una mejoría que fue significativa. Entonces, el Spyglass muestra seguridad y eficacia comparable con la laparoscopia y no es inferior a este procedimiento. Este es un estudio que fue realizado acá en Colombia, fue publicado en agosto del 2022, retrospectivo, multicéntrico, desarrollado en la ciudad de Bogotá, y lo que quería hacer era describir la eficacia del Spyglass en varias instituciones de gastroenterología. Ellos analizaron 260 pacientes, en total fueron 204 pacientes para coledocolitiasis y 16 para pancreatolitiasis, para un total de 220 pacientes que tenían algún tipo de cálculos y 40 de la estenosis biliar. ¿Cuál es la conclusión de ellos? Se les hizo el Spyglass
láser a 78 pacientes de los 220 y terapia electrohidráulica para la remoción de los cálculos en los 142 restantes, y demostraron que para la terapia láser el porcentaje de éxito en una sola sesión era el 96%, mientras que para la electrohidráulica era el 95%, y del total de los casos solamente 7 requirieron una segunda reintervención. Las complicaciones fueron un 2.5% y todas fueron bacteremias, y la estancia hospitalaria media fue de 2.5 días. Lo que ellos concluyen es que el Spyglass es algo factible en nuestro medio, eficaz para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones biliares y bajo riesgo de eventos adversos. Sin embargo, también admiten que es un estudio que está limitado y que se necesitan investigaciones a futuro para establecerlo como un manejo de elección en estos pacientes. Y por último, este estudio que nos habla sobre la costo-efectividad del Spyglass. Fue realizado en el 2017 en Bélgica. Se incluyeron 200 pacientes que tenían coledocolitiasis difíciles, y para ellos difíciles es que tengan cálculos que sean mayor a 1.5 centímetros o que no hayan sido capaces de removerlos con CEPRE previa. De estos pacientes, entonces, 138 fueron sometidos a CEPRE, los 200 a CEPRE, 138 CEPRE exitosas, 62 fallidas, y de estas 62 fallidas, a estos pacientes se les realizó el Spyglass, siendo exitosos en 54 pacientes. Entonces, lo que ellos hacen es extrapolar los resultados y decir, bueno, si de 62, 54 fueron exitosas, ¿qué hubiera pasado si yo le realizo la Spyglass a todos los pacientes de entrada? ¿Cuál hubiera sido la tasa de éxito y cuál hubiera sido los costos? Y lo que ellos concluyen es que, si bien el Spyglass por sí solo es una intervención que es mucho más costosa respecto a la CEPRE, cuando empezamos a hablar de los resultados generales de la estancia hospitalaria, de los recursos, de la necesidad de reintervenciones, del tratamiento de complicaciones, el Spyglass representa un 27% menos de procedimientos respecto a la CEPRE convencional, y que al final representó un 11% menos de costos en el manejo de la coledocolitiasis de este grupo de pacientes, que para ellos específicamente se dio una disminución de 72.700 euros. Como conclusiones, tenemos que la colangitis es una infección severa que compromete la vida de los pacientes, y por eso debemos de realizar un diagnóstico oportuno y un manejo temprano. Se deben de conocer las causas de la colangitis, porque es de vital importancia saber qué vamos a sospechar y cuál va a ser el manejo que nosotros le vamos a dar al paciente. El manejo antibiótico empírico y la derivación biliar son las intervenciones más importantes en estos pacientes. Se debe tener claro un algoritmo de tratamiento para definir cuáles son las intervenciones que yo le voy a ofrecer al paciente, cuáles intervenciones van a ser emergentes y a cuáles puedo dar espera, y que cada vez se dispone de un arsenal terapéutico más amplio para el tratamiento de la colangitis. Sin embargo, necesitamos más evidencia y estudios a futuro que nos hablen y que soporten su uso como primera línea de manejo. Muchísimas gracias.